chicas, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal a todos? Hola, hola, bienvenidos al canal. Gracias por el background, las suscripciones, los comentarios, los likes, los dislikes, los comentarios que no estoy de acuerdo conmigo. Fantástico, sensacional, maravilloso. De eso se trata, de eso se trata. Nadie tiene la razón absoluta y me parece muy bien, pero que estéis aquí apoyando al canal me parece fantástico, sensacional. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, antes de qué vamos a hablar hoy, ya lo sabéis todo. El que sea nuevo y me estoy viendo la carita por primera vez, por favor, suscribiros al canal, que es gratuito, nos ayuda a crecer y no cuesta absolutamente nada, así que suscribiros al canal antes de saber de qué película vamos a hablar hoy. Porque os traigo una crítica. Una película que iba a decir que me ha defraudado, pero sinceramente las expectativas tampoco estaban muy altas. Crítica de El cautivo de Alejandro Amenábar. No estaban altas las expectativas, no estaban altas las expectativas. Y aquí vamos con las primeras impresiones. Para empezar, película larguísima para la que nos quiere contar, que es básicamente nada. Lo siento en el alma por hablar así, habrá mucha gente que ame a Amenábar y ojo, es mi opinión subjetiva, como cualquier tipo de crítica, ya lo sabéis, intentando ser lo más objetivo posible en muchos aspectos y ahora diré algunas cosas buenas, pero para empezar eso, 2 horas y cuarto que no... que en la sala de montaje podían haberse ahorrado bastante, yo diría que incluso media hora, la película para lo que quiere contar 1 hora 40 hubiese sido suficiente, y eso, la primera impresión es pues, decepcionante para mí la película. Decepcionante porque es una película que no tiene nada que contar, más allá de algo que es controvertido y que ahora hablaremos sobre que yo creo que se equivoca el cineasta en incidir en esto, pero la película es que no tiene nada que contar, está absolutamente vacía. Es que ni siquiera, porque si tuviésemos a algún actor potente, porque yo creo que Julio Peña no funciona, el Alessandro Borghi tampoco, ni siquiera un vehículo de lucimiento para uno de los actores, que dices, bueno, no tiene nada que contarnos, pero al menos se luce. Y creo sinceramente de que está siendo un claro error total de cómo Alejandro Amenábar hacia dónde va derivando su filmografía y su carrera. Y con esto empezamos. Bueno, ya he dicho antes, está el Julio Peña, Alessandro Borghi, Roberto Álamo, Fernando Tejero, Miguel Reyán, reparto coral, que creo que ninguno está bien. Lo digo sinceramente. Roberto Álamo quizá el único que se salva. Fernando Tejero está bien haciendo de un personaje que le daríamos 2 hostias cualquiera, pero eso es el personaje, no es Fernando Tejero, está bien, pero no es su mejor papel. Y Julio Peña y Alessandro Borghi también os digo que no funcionan. No me funcionan. Y con esto vamos a quién es el cineasta, Alejandro Amenábar. Y mi opinión, no una crítica, porque este vídeo va a ser más, ahora hablaremos del cautivo, sobre la figura de Amenábar que otra cosa. Alejandro Amenábar ya lo sabéis todos, Tesis, debutó con Tesis, Abre los ojos, luego llegó Mar Adentro, que fue quizá el culmen de su madurez, y luego La Deriva, que ahora contaré. Cuando apareció a mediados de los 90 con esa Tesis Amenábar y después hizo Abre los ojos, apareció uno de los directores que quizás junto con Alex de la Iglesia quitó esa caspa que arrastramos de los 80, de mucho cine español, casposo, vamos a ser sinceros, está claro, donde el paradigma de ello era, por supuestísimo, Pedro Almodóvar, sin quitarle mérito, o los Vigas Luna de turno. Había otros directores quizás con un poquito más de clase en la puesta en escena, o que contaban otras cosas más interesantes, sin criticar a nadie, como Fernando Trueba, José Luis García, por supuesto, pero Amenábar dio un toque vanguardista, porque introdujo elementos de ese cine de intriga, de terror, de suspense, de thriller, tan potentes, que eso se hacía solamente en Hollywood en aquel momento. Que creo de verdad que era algo, eso sin olvidar su toque autoral, europeo 100%, con ciertas cosas en las tramas, los guiones, los personajes que eran muy europeos, pero introdujo ese tipo de elementos que sus inquietudes como estudiante de cine en aquel momento las pudo plasmar y tener los éxitos que tuvo con Tesis, un debut maravilloso sobre las NAM Movies, maravillosísimo, una de las películas que más tensión generan y han pasado 30 años a día de hoy, y Abre los ojos, que bueno, que tuvo un puñetero remake americano, que por qué se metió ahí Cameron Crowe y Tom Cruise, pero para que veáis hasta qué punto un director con solamente 2 películas, su segundo largometraje, supuso que quisiesen hacer un remake en Hollywood, ¿no? Luego llegó ese punto de inflexión, la madurez total en 2004 como bien os decía, con Mar Adentro, película que a mí no me gusta nada, pero que entiendo las cosas buenas que tiene. Incluso los otros, que es anterior, que los otros me da una película terror clásico, en fondo y en forma, brutalísima, que sigue la reminiscencia de Sexto Sentido. Bueno, no tiene nada que ver una con la otra, sinceramente. Lo que hace Shyamalan con lo que hace Amenábar no tiene nada que ver. Shyamalan mueve mucho la cámara, persigue mucho a los personajes, Amenábar coloca la cámara quieta y son más las localizaciones
esa casa, esas habitaciones, lo que nos habla. Pero bueno, no vamos a comparar ahora en cierto sentido con los otros. ¿Qué quiero deciros de Amenábar? Que a mí las expectativas estaban bajas con El cautivo porque, a pesar de que a mí me apasiona la figura de Miguel de Cervantes, que creo que en cuanto a figura literaria puede ser la más importante de nuestro país, ya veníamos de Mientras dure la guerra y Ágora, que os voy a ser sincero, junto con El cautivo son películas aburridas. Aburridas. Sus películas anteriores, incluso Regresión, por ejemplo, no solamente, incluso Mar Adentro, que puede ser una película más calmada, son películas entretenidas. Sin dejar su toque autoral, no son blockbusters, ¿vale? Pero son películas entretenidas. No es un Bayona que se haya metido a hacer algo de Jurassic Park, para que me entendáis. No, 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 a él sigue su toque, de su rasgo de su cine, sus intereses, pero eran entretenidas. Ágora, Mientras dure la guerra y El cautivo son películas aburridas, muy vacuas, muy vacías, y Ágora todavía tenía algo más que contarnos. Y está derivando su cine, cuanto más dinero tiene, cuanto más poder está tú acogido, creo que está plasmando todas sus filias, fobias y sus tendencias de todo índole, sus pensamientos en el cine. Y eso hace que muchos espectadores, yo el primero, cada día abandonemos más las ganas que podíamos tener de ver una nueva película de Alejandro Amenábar, sinceramente. Con respecto al cautivo, nos cuenta la historia de Miguel de Cervantes, cuando fue encarcelado en Argel, ¿no? Y cuando, bueno, esa historia de cómo a partir de sus conocimientos y su historia, pues fue no digo adoctrinando, pero contando y consiguiendo que esos presos se hicieran cercanos a él, amigos de él, y lo tuviesen como una figura, bueno, pues una figura culta que le ayudaba a hacer muchas cosas. Pero es que no nos cuenta nada más, es que Amenábar se centra en la posible rumorología que nunca jamás se ha confirmado de la homosexualidad, la tendencia sexual de Miguel de Cervantes. Amenábar, Alejandro, de verdad, ¿qué más nos da? ¿Qué más nos da? Por un lado, puedes crear una controversia total de si es mentira porque no se ha confirmado, de generar una polémica de una corriente, de intentar confirmar, porque tú quieres confirmar que así sea, que una de las figuras más importantes de la historia de la cultura de este país y de la cultura general, digas tú, porque tú quieres, su tendencia sexual, que nos da igual, Alejandro, que nos da igual, que es el creador del Quijote. Y luego, por otro lado, te has olvidado de todo aquello que debe tener una película. La película está bien rodada, haciendo cosas buenas. Por supuesto que está bien rodada. Hay muchísimo dinero. Amenábar sabe colocar la cámara donde hay que colocarla, sabe montar en la sala de montaje, sabe escribir guiones. Claro que está bien rodada, muy bien rodada. Espectacular. Hay algunos planos, incluso planos secuencia al principio muy buenos, unos planos generales buenísimos. Por supuesto, la ambientación, la localización, pero es que no tiene nada más. Es que la película se pierde entre intentar que lo interese, lo que tiene en la cabeza el propio Amenábar, llevarlo. Y no tenemos ni una película de aventuras, como podría ser que hace un par de años, tuvimos, por ejemplo, otra versión más del Conde de Montecristo. Quiero decir, para mí esa sería la línea a seguir. No tenemos ni siquiera una película de intriga, de saber si lo van a rescatar, va a salir de ahí, qué va a suceder en Argel. Ni siquiera nos cuenta cosas interesantes en aquel momento, en el siglo XVI, como podían ser la lucha entre el cristianismo y el islam, no sé. No tiene nada, no tiene acción, no tiene... Los personajes están muy malamente definidos, muy malamente interpretados, lo digo sinceramente y me duele decir esto, no me gusta criticar tanto la película, pero es que la película se pierde solamente en lo que no debería de perderse, que es la tendencia sexual de un tipo que no sabemos ni siquiera su tendencia sexual real y sobre todo su homosexualidad nunca fue confirmada. Y creo que está perdiendo un poco la línea que lo hizo grande al propio Amenábar. Todos los directores grandes al final hacen películas muy personales, muy propias, contando lo que les dé la gana. Pero con un posicionamiento tan claro, tienes que entender, Alejandro, y yo, ojo, yo no me posiciono ni en un lado ni en el otro, pero sí que hay que entender objetivamente hablando de que se te va a echar encima. Y aparte, esta memoria histórica entre Ágora, Mientras dure la guerra y ahora El cautivo, por favor, Alejandro, por favor, Amenábar, vuelve a otro tipo de guiones, otro tipo de tramas, porque creo que se te da muy bien. Es uno de los mejores directores españoles de los últimos contemporáneos, de los últimos 30 años. Vuelve a cosas como Te se abre los ojos, que creo que te iría muchísimo mejor. Familia, chicos, chicas, hasta aquí mi crítica y un poco repaso a lo que mi opinión sobre Alejandro Amenábar del Cautivo, película que, sinceramente, vedla vosotros y opináis saca vuestras propias conclusiones. A mí no me ha gustado nada. Yo, cuando tenga que hacer la lista de mejores y peores películas a final de año, desde luego va a estar las peores, lo siento en el alma, pero bueno,
Como siempre, yo no llevo razón, es mi opinión. Dejadme en comentarios, por favor, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, qué opináis, qué no opináis de la carrera de Amenábar, de todo en general, de Miguel de Cervantes, lo que os apetezca. Y antes de irnos, por favor, por supuestísimo, suscribiros al canal, que es gratuito, que no cuesta absolutamente nada. Un like, un comentario, la campanita y un beso enorme de mi parte. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.